Eh, Querido amigo, estamos aquí en la cabina. Enrique San Martín, Javier Segarra y quien le habla. Le voy a ceder el paso a Javier Segarra para que inicie la entrevista, Gustavo. ¿Cómo le va, Gustavo? Muchas Buenos gracias, un buen días. día. ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de I99. ¿Cuál es el panorama político que usted avisora en este tablero que tenemos y con, digo yo, con circunstancias diferentes a una elección normal para que el electorado tome una decisión el próximo 20 de agosto, Gustavo? Bueno, creo que el país requiere estabilidad, que el país requiere grandes acuerdos nacionales y vamos a las urnas en 15 días. Efectivamente es así, una campaña muy corta, diría siempre es mucho mejor que las candidaturas puedan expresar sus proyectos, sus ideas, su propuesta, su programa. No ha sido posible en la dimensión que se querría que los ciudadanos tengan mucho más información. Sin embargo, pues cada uno ya algunos temas los ha topado y creo que la decisión del pueblo ecuatoriano debería estar orientada a lograr paz en el país, a lograr en definitiva tranquilidad, seguridad. Creo que eso es un tema clave y el otro, desde luego, la reactivación de la economía, la generación de empleo que creo que va a aparejar. Veo una elección que no ha sido confrontativa hasta el momento y eso es positivo. Ha habido relativo respeto entre las distintas candidaturas. Creo que el posicionamiento en este momento está más o menos así. Primero, hay segunda vuelta. No existe posibilidad alguna de que se dé una sola vuelta, más allá de que puede haber manipulación de supuestas encuestas. Pero realmente las encuestas serias marcan que habrá segunda vuelta. El correísmo con Luisa como candidata, Luisa González, tiene hasta el momento va primera en las encuestas. En el segundo lugar se ubica Yacu Pérez, en el tercero Otto Sonnenhorsen, en el cuarto Fernando Villavicencio y Topis, que ha crecido estos días y que se ubica en quinto lugar. Creo que es una elección disputada. Si la elección hubiese sido ayer, los dos que pasaban a la segunda vuelta hubiesen sido Luisa y Yacu. Pero todavía faltan 2 semanas. Por lo tanto, esas 2 semanas son claves para todas las candidaturas en función de lograr el favor del pueblo ecuatoriano. El tema de seguridad sin duda centra en cada uno de los candidatos. No es fácil establecer el cómo hacerlo, porque el decirlo es, cualquier candidato lo dice, pero ese cómo es el complicado y ahí hay un problema serio desde el punto de vista de la acción que se debe tomar, Gustavo. Sí, yo creo que ese cómo implica una estrategia de Estado, implica retomar el control de todas las cárceles del país, en serio, no como propaganda, no como estamos controlando, como se dio la semana pasada, de que ese control no existía y que pese a que el gobierno dijo que ya había controlado los centros de rehabilitación, objetivamente no los ha controlado. Ese es un tema clave. El otro es fortalecer a la Policía Nacional. No es posible que la compra de chalecos, la compra de armas, la compra de pertrechos policiales, de tecnología para la policía y para la ciudadanía como cámaras de seguridad se haya demorado tanto. Hay una ineficiencia por parte del Ministerio del Interior en que esas adquisiciones se hagan rápidamente, ¿sí? Con un régimen especial y ponerse de acuerdo en hacer ese régimen especial y en equipar de manera inmediata a la fuerza pública. Ahí se ha perdido mucho tiempo, no ha habido la decisión de parte de las autoridades de hacer esos contratos, de suscribirlos, de resolverlos, porque la crisis que vive el país es una crisis de seguridad tan grave como si tuviéramos una guerra o como tuvimos guerras con el país vecino del sur. Eso lo superamos, pero no se puede combatir al crimen organizado que desestabiliza la democracia, las instituciones, se lo puede combatir sin un régimen especial. Se requiere un régimen especial que debió haberse elaborado no ahora, sino hace 2 años o 3 años atrás. Ahora es ya de urgencia. El país requiere
tener sentido de urgencia. Los líderes del país no pueden seguir pensando que esto se soluciona en 20 años, porque en 20 años se acaba el país o en menos. Se requieren soluciones absolutamente rápidas y urgentes para retomar el control del país por parte del Estado de Derecho. Y lo fundamental es buscar la institucionalidad y la gobernabilidad que le permita al Ecuador salir adelante. La posición suya frente al Yasuní ITT, porque es una pregunta de la consulta, ¿debemos o no dejar el petróleo bajo tierra? Yo creo que ese tema debió resolverse de otra manera. Sin embargo, ya que la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, creo que hay que mantener el petróleo bajo tierra. Igual que creo que tener minería en fuentes de agua de la ciudad de Quito es una barbaridad. No se puede hacer explotación minera al pie o en la montaña de una ciudad o muy cerca de una ciudad. Creo que igualmente votaré sí en las dos preguntas. En el caso del Yasuní, si dejamos el petróleo bajo tierra, ¿cómo logramos obtener el dinero que genera esa explotación? Creo que el Yasuní debe ser enarbolado como un tema no solo del Ecuador, sino del mundo entero. Y en ese sentido, la defensa del Yasuní, la preservación del Yasuní, debe implicar una campaña internacional más fuerte de la que se hizo en el año 2009, 2010, 2008, 2010. Una campaña mucho más fuerte que esa. En esa época se superaron en expectativa los 700 millones de dólares. Creo que ahora se puede superar sin problema algunos miles de millones. Creo que hay que pedirle a la comunidad internacional apoyo, a los organismos no gubernamentales y a la ciudadanía del mundo comprometida en la lucha contra el calentamiento global. Podríamos apadrinar árboles de la Amazonía y pedir por eso una contribución, una cifra de $100 anuales para que cada ciudadano del mundo tenga referenciado el árbol que apadrina. Hay posibilidades de hacer como se hizo con Galápagos, la protección diría yo, de esta riqueza natural de la humanidad. No cabría, por ejemplo, si se encuentra petróleo, minerales en la Plaza de la Independencia, botar la Plaza de la Independencia, botar la iglesia de San Francisco a cambio de que ahí hay recursos. Hay que proteger los patrimonios tanto culturales como naturales de la humanidad, más ahora que estamos en riesgo como especie humana por el calentamiento global, que no es simplemente un dato, es una realidad que cada día se complica y complica al planeta. El abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, Gustavo. Gracias. Gustavo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Un gusto. La última vez que te entrevisté fue presencialmente aquí, le hice una pregunta y la cual usted me la batió y se la voy a volver a hacer. Yo le pregunté directamente equipo de trabajo del candidato Yacu de la costa, porque usted me nombró 3 nombres de la sierra. Y usted me dijo que el candidato iba a hacer una rueda de prensa en Guayaquil que jamás, y si la hizo, no tocó los nombres. Usted ahora ya nos puede dar, porque hay algo que tenemos que saber, Gustavo, y usted mejor que nadie lo puede entender. Un presidente es nada sin equipo. Y nosotros tenemos que saber, para poder elegir bien, quiénes rodean, por lo menos en temas importantes y neurálgicos, a cada ciudadano que aspira a ser presidente de la República. Mañana a las 10:30 de la mañana habrá a las 9 empieza la reunión del equipo de seguridad de la costa ecuatoriana, porque el equipo de seguridad que trabajó el tema seguridad de lucha contra el crimen se reunió la semana pasada, el día viernes, en la ciudad de Quito, y hoy se reúne el equipo de la costa, se reúne el equipo de la costa y hará una rueda de prensa en el Hotel Hilton Colón. Ahí conoceremos al equipo de seguridad del gobierno. Y en los próximos días conoceremos al equipo económico del gobierno, de Yacu Pérez. Creo que es verdad lo que usted dice, y creo que hay que dar esa respuesta. Mañana la daremos en rueda de prensa, la dará Yacu Pérez. Gustavo, es que estamos de espera en espera y yo no quiero ponerlo en una situación entre la espada y la pared, pero el tiempo se nos viene encima y llegar a analizar a cada ciudadano que nos están exponiendo es un compromiso. Mire lo que ya nos pasó y estamos viviendo. Supuestamente
con una fundación, el actual presidente se preparó 10 años, formó un equipo y resulta que de lo que menos sabían era de la cosa pública. Entonces, sí es vital. Si usted va, por ejemplo, de ministro de gobierno, yo me quedo tranquilo porque sé que de eso sabe y sé que entiende la política y sé que entiende cómo se solucionan las cosas políticas, cosa que no lo ha sabido este gobierno. Pero, por ejemplo, sí me preocupa el tema económico en la persona del señor Yacu Pérez, sí me preocupa el tema de las relaciones internacionales, de los acuerdos comerciales, sí me preocupa eso. ¿Nos van a dar nombres en esas áreas? Sí, vamos a dar algunos nombres. Es desde luego que en un país donde hay segunda vuelta electoral no se puede ni se debe dar todos los nombres, pero sí algunos. Le menciono, por ejemplo, en el caso de la reunión de Quito estuvo el arquitecto Fernando Carrión, el general Mantilla, el general Bolívar Cisneros, el general Carlos Moncayo, es decir, el equipo, que algunos de ellos que nacieron en ciudades y en provincias de la costa ecuatoriana. Es decir, el equipo de seguridad debatió el día jueves el plan de seguridad y mañana lo hará en la costa el equipo de la costa. Me parece importante lo que tú dices, y yo he mencionado algunos nombres que sin duda conocen del tema de seguridad y no solo conocen como investigadores, sino que algunos de ellos lo han enfrentado desde altas posiciones del Estado y lo han hecho bastante bien. Por lo tanto, sí, es verdad, vamos a ir presentando nombres, mañana serán los primeros. A mí me preocupa una declaración del candidato Yacu Pérez y se la voy a decir porque usted sabe que conozco el tema. Él ha dicho que va a entregar el Banco del Pacífico como parte pago al IES. Eso es un despropósito, Gustavo, y le voy a decir por qué. Porque el dinero que está en ese banco no es del Estado, el Estado es accionista. Pero en el momento que eso vaya a las manos de la seguridad social y de las autoridades de la seguridad social, se puede provocar una corrida financiera que no le puedo decir qué dimensiones podría tener. Yo creo que deben de rever ese tipo de comentarios y situaciones, pues no se puede poner en juego porque usted sabe que la fe pública es el mejor activo que tiene cualquier institución del sistema financiero. Así que o desarrollan la idea o de una vez la descartan de plano, ¿no le parece? Mira, el banco es de propiedad del Estado ecuatoriano y no siempre el Estado es mal administrador, también puede ser buen administrador. En la medida en que comprenda, y en la ley constitutiva del banco, está una gerencia y un directorio que va más allá de la representación del Estado, que busca la profesionalización del banco, su eficiencia y eficacia. Por lo tanto, es como cambiar de un bolsillo a otro bolsillo del pantalón, que en vez de ser como es ahora, en definitiva, del Estado y de sus instituciones financieras, pase a ser de la Seguridad Social con la misma administración. No se trata de cambios administrativos, sino el titular de la propiedad, que sigue siendo, en este caso, un organismo que es del Estado, pero que también es de los empresarios, también es de los trabajadores, de quienes aportan a la seguridad social. Sí, yo creo que es un tema que hay que trabajarlo con absoluta delicadeza, que ese proceso debe ser un proceso claro, transparente, que exista claridad en que no va a haber cambio en la estructura del banco y que el banco va a funcionar exactamente igual como hoy funciona. Es que mire, pruebas al canto, Gustavo, y les sigo diciendo que me preocupa. Mire cómo comenzó muy bien el banco del BIES, ya, y que sirvió, y luego después mírelo cómo está, en las manos de quien pretenden darle otro banco. No puede ser si eso va a ser de esa manera. Así que prefiero quedarme con lo que tengo bien manejado a ir a un experimento que usted dice que no siempre el Estado es mal administrador. Es un riesgo que no aspiraría a tomar. Mire usted que el BIES, más allá de todo, es el banco de mayor capitalización del país, es el banco que más recursos tiene. El problema del BIES es que no es un banco de primer piso, es un banco de inversiones, es un banco de segundo piso. Pero ese banco le presta a las cooperativas de ahorro y crédito, le presta a la banca privada, es un banco que dinamiza la economía. Debería ser modernizado, debería tener también atención al cliente de manera directa. Sí, veamos qué es lo que pasa, pero es una preocupación que tengo. Ya tienen un perfil de quién podría ser el ministro de Economía. Cosas como estas les voy a preguntar. Ministro de Economía,
¿Un técnico o un político que sepa de economía? ¿Ministerio de Defensa, un militar o un civil? Y Cancillería, ¿hombre o mujer? 3 preguntas sencillitas. Creo que eso le corresponde a Yacu responder, ya que él es y será el presidente de los ecuatorianos, pero en términos generales, el perfil debe ser un perfil técnico-político, alguien que conozca de la materia de economía a fondo, que entienda que el desarrollo económico se hace con inversión, que no puede crecer la economía si no somos capaces de atraer inversión. Y creo que ese es un elemento clave. Y estabilidad, un manejo estable de la economía, un manejo prudente de la economía. Creo que ese es el perfil más allá de que sea hombre o mujer. El Ministerio de Defensa tiene que ser manejado por alguien que tenga respeto, credibilidad del país entero y especialmente de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Y el otro ministerio que me preguntaste es Cancillería. La Cancillería debe ser manejada en una política exterior agresiva en el manejo y en la idea de traer inversión. Creo que eso es muy importante. Y decirles, básicamente, que fondos de la banca internacional hay para inversión en el Ecuador. Creo que sin que pase por crédito directo al Estado, el Estado como garante de crédito para la banca pública, la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito, eso es absolutamente viable hacerlo y es indispensable, necesario para que esas pequeñas, medianas empresas y grandes empresas se reactiven y la economía pueda crecer y el país en ese sentido lograr superar los problemas que hoy tenemos graves de desempleo. Estaré atento a la rueda de prensa mañana y lo llamaré si es que no me dan los nombres, porque yo sí estoy atrás de esos nombres, Gustavo. Le paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Gustavo, rápidamente. La semana pasada estuvo en Quito Olga Zuluaga, ella es experta en protección de UNICEF, y reveló cifras que en verdad ponen los pelos de punta, porque en el tema de seguridad definitivamente tiene que ser integral. Es cierto, tenemos que bajar los índices de violencia, pero también hay que pensar en la niñez, en jóvenes. ¿Cuáles son estas cifras? Entre enero y junio de 2023, la policía detuvo a 1.326 niños y adolescentes por delitos como tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico, robo a personas y otras asociadas al crimen organizado. O sea, es impresionante lo que está ocurriendo a tal punto que están promoviendo a que se tipifique las personas que se encargan de incorporar a niños y jóvenes al crimen organizado. Como le dije hace un momento, el sistema de defensa, o mejor dicho, este plan de defensa o de combatir la violencia, tiene que ser también integral. ¿En el plan que ustedes están proponiendo, está contemplado esto también? Sí, nosotros comprendemos que el tema de seguridad es un tema de inteligencia policial, es un tema de operación policial, es un tema de la justicia también, de procesar esos casos y resolverlos y no hacer la barbaridad de incluso soltar a asesinos confesos, que en definitiva algunos jueces lo han hecho, o a criminales confesos. En este sentido es necesario una política penal clara, pero esa política penal, si no va acompañado de una política económica y social, es insuficiente. Se requiere acabar con la fábrica que crea la delincuencia, y esa fábrica es la pobreza extrema. Por eso es imprescindible llegar a los barrios donde el Estado no llega, llegar con educación, llegar con salud pública, llegar con cultura, con arte, llegar con empleo. Eso es fundamental. Por eso comparto tu criterio, ese es un problema integral. Si hay sectores populares de varias ciudades del país y del campo abandonadas por el Estado, donde incluso no entra la fuerza pública, donde no hay escuelas, donde no hay salud, sí, sin duda, ahí esos niños están al amparo de ser reclutados por el crimen organizado, por la delincuencia común. Ahí hay que intervenir y el Estado tiene que volver a entrar a esos sectores y hacerlo, diría, con toda una acción social y económica. Simultáneamente, la fuerza pública debe actuar con fortaleza, con decisión. Y yo creo que esa es una salida integral. Comparto la opinión de que este no es solo un problema policial, es un problema integral
donde la policía cumple un rol, pero tenemos que cumplir un rol mucho más amplio que ese. Deportes, cultura, educación, salud, empleo, y hay que trabajar en eso. No va a ser fácil, no es una varita mágica que uno dice mañana se solucionó el problema. No, vamos a tener que trabajar Estado y sociedad unidos para sacar el país adelante. Efectivamente, Gustavo, porque eso es lo que hace falta. Yo siempre sostengo que ya en el país no hay rivales o contendores políticos, sino enemigos políticos, y este momento es la hora de unirse. ¿Cuál es su apreciación, usted que fue ministro de gobierno? El gobierno anunció ayer, y se pudo ver también en imágenes, entiendo que son 20 vehículos tipo Cobra 2, ese es el modelo del vehículo, para combatir todo esto que nos tiene en verdad, Gustavo, tras las rejas, atemorizados, con miedo. ¿Cuál es su apreciación sobre la llegada de los vehículos? Que es un granito de arena en la lucha contra el crimen organizado y no más que eso. Es decir, 20 vehículos no van a solucionar el problema. Hay que cambiar de política de seguridad. Policía preventiva, policía que esté en la calle, rondas permanentes de la policía en todas las ciudades, que una policía preventiva y de reacción inmediata frente a la delincuencia común. No puede la policía estar escondida en cuarteles, tiene que estar en la calle. Creo que ese es un elemento clave. Y eso implica patrullaje, eso implica recursos. Esos recursos son indispensables para la fuerza pública. Y uno podría decir, ¿y de dónde los recursos? Y la respuesta es evidente. Del presupuesto general del Estado no gastado. Apenas del 8.8% del presupuesto del Ministerio del Interior se ha gastado hasta agosto de este año. Eso es una barbaridad. El presupuesto tiene que ser invertido en temas básicos y urgentes. En este sentido, se trata de usar los fondos para combatir eficientemente el crimen organizado y la delincuencia común. Y, claro, el equipamiento de algún, en este caso de 20 vehículos, algo ayuda, pero no es insuficiente. Hay que reparar vehículos que están dañados de la Policía Nacional, comprar nuevos vehículos, dotarle a la policía de instrumentos tecnológicos, de armas, de chalecos. Eso es urgente. Correcto, Gustavo. Javier Segarra tiene otras inquietudes. Le tengo una última inquietud, Gustavo. ¿Por qué el ecuatoriano o los ecuatorianos deberían votar por Yacu? Creo que primero porque es un hombre de paz, un hombre que tiene una experiencia en su vida personal, un hombre honesto, un hombre que entrega su conocimiento, su experiencia al servicio del país, porque tiene una propuesta humanista, porque tiene una propuesta de combate al crimen organizado, de reactivación económica y empleo, porque es un hombre comprometido con los sectores más pobres del país, porque es necesario un gobierno de unidad nacional y no un gobierno que represente intereses económicos de grupos específicos. Ya hemos fracasado como país cuando hemos elegido a gente que tiene intereses propios, intereses particulares. Debe ser el interés de la nación el que prime, y creo que Yacu garantiza eso. Ramiro, por favor. Gustavo, es que me saltó algo y disculpe que lo interrumpa. Habla de que tiene espíritu de un gobierno de unidad nacional, pero cuando el movimiento indígena ha querido sus propios territorios, sus propios legislación, la justicia indígena, ¿de qué unidad nacional estamos hablando cuando ellos han procurado sus creencias, sus temas ancestrales, siempre lo han priorizado y han querido un mundo aparte dentro del Ecuador? Eso no es unidad, eso es absolutamente lo contrario. Desde luego que no, y no se trata de eso. Yacu no representa ni es el candidato exclusivamente de un sector de la población, es un candidato del país entero. Él no va a ser elegido, presidente del movimiento indígena, va a ser elegido presidente de todos los ecuatorianos, y él lo ha dicho de manera reiterada: gobernaré para los 18 millones de ecuatorianos. Se requiere unidad nacional, y estoy de acuerdo en que ha habido momentos de conflicto y ha habido momentos graves, no impulsados por Yacu Pérez, porque él es un hombre de paz, pero sí por algunos sectores del movimiento indígena. En concreto, yo diría, se trata de que el país requiere con urgencia puentes, construir puentes, derribar muros, construir puentes de unidad. Esta no va a ser una tarea fácil de ningún gobierno que no sea capaz de unificarse con otras fuerzas políticas. Por eso es que anunciar nombres es riesgoso,
porque va a implicar necesariamente en la segunda vuelta electoral acuerdos con otras fuerzas. Yo soy de los que creo que el próximo gobierno, el gobierno de Yacu Pérez, debe tener mayoría parlamentaria. Y para hacer mayoría parlamentaria hay que hacer acuerdos públicos y transparentes con otras fuerzas políticas, como en cualquier democracia en el planeta. Un gobierno de unidad nacional para todos los ecuatorianos y no solo para un sector de ellos. Un gobierno que escuche a los empresarios, a los trabajadores, que cuando se hable de los intereses de determinados sectores, esos sectores participen activamente y den su opinión en la resolución de los problemas del país. Gustavo, vamos a ver, esperaré los nombres y ahí tomaremos alguna decisión. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un buen día. Gracias, Gustavo Larrea, quien también fue candidato a la presidencia de la República. Sí, él fue candidato a la presidencia, fue ministro de gobierno del presidente Correa y fue el que le armó la mayoría sin tener un solo legislador en el Congreso Nacional. Así que por eso digo que de política sabe.